Hola, ¿cómo están? Hoy estamos terminando el capítulo 2 del libro de Ruth. ¿Se acuerdan que Ruth había tenido muy buen día de trabajo el primer día y Dios ya le estaba dando gracias delante de Boaz, el dueño? Así que Ruth llega a su casa con las manos llenas de mucha bendición. Y Naomi le dice, mira cuánto me has traído hoy para comer. Dios bendiga a aquella persona que te ayudó. Noemí sabía, alguien le ayudó a Ruth para ella haber llegado con tanta bendición. Alguien le ayudó, que Dios bendiga a esa persona. Entonces Ruth le pregunta, oye, pero ¿quién fue esa persona? ¿Quién te ayudó? Dime a dónde fuiste. Y Ruth le empieza a platicar, no es que llegué a este terreno y empecé a recoger y el dueño y el capataz me ayudaron y Dios me dio tanta gracia, hasta me invitaron a comer, mira lo que te traje, está bien rico. Y Noemí se quedó pensando, ¿Vos es nuestro pariente. Él es el redentor de la familia. De veras que Dios está mostrando su bondad. Dios muestra su bondad cuando Él te va llevando al lugar adecuado. A veces son con familiares, con amigos, con gente que te conoce de distancia o que han oído buenas cosas de ti, aún sin conocerte en lo personal. Dios es el que pone en sus corazones la misericordia. Dios es el que le estaba dando favor a Ruth delante de vos, delante del capataz y aún delante de las otras jóvenes que la ayudaban a recoger las espigas, lo que sobraba. Entonces le dice Noemí que el Señor lo bendiga porque nos muestra su bondad no solamente a ti y a mí, pero a nuestros difuntos, ya que es un familiar. Él ha de saber que es un familiar de nosotras. Él es el redentor de nuestra familia. Yo quiero hablar de qué significa el redentor de nuestra familia. Ser redentor de la familia es parte de la cultura judía. Sí, cuando alguien moría, un familiar tenía que hacerse cargo de la viuda de la viuda que se quedaba sola. Esto nos los explica en Lucas 20:28. Dice, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos para cuidar de la mamá, el hermano del difunto debe tomar a la esposa viuda para darle hijos al hermano que murió. Era una manera de honrar a su hermano dándole hijos con la viuda y así seguirle para que se quedaran las tierras, las posesiones allí. ¿Ok? ¿Qué es redención? Quiero explicarles que redención es la acción de salvar o rescatar a alguien de una tragedia. El significado más básico de redención es liberación de una pérdida total. Ruth y Noemí estaban en un tiempo de necesidad. Ellas casi tienen una pérdida total de la herencia que Elimelech les había dado. ¿Por qué? Porque como no había manera de trabajar a las viudas, ellas estaban casi de lo que les den. Entonces iban a ver la necesidad de vender su casa, vender sus tierras y llegar a un punto más bajo, sin provisión, sin protección, sin ningún futuro. Por eso es que la ley de Moisés dijo, no, alguien tiene un redentor de la familia, alguien que venga a salvarlas para que las viudas no se quedaran pobres, para que las viudas no se quedaran con las consecuencias de haber perdido al esposo, de haber perdido a aquel que las iba a proteger, que les iba a proveer. Entonces la ley judía las amparaba de esta manera. Pero ese pariente cercano tenía que estar dispuesto y tenía que estar obedeciendo esta ley. Pero sabes que eso me recuerda a mí también que tú y yo necesitamos un redentor. Así como Noemí, como Ruth necesitaban un redentor que las salvara de la tragedia en la que ellas estaban viviendo, en la falta de trabajo, en la falta de protección, solas, abandonadas, en la pérdida total, en el riesgo de perder aún el techo bajo el cual vivían. Tú y yo necesitamos un redentor. ¿Por qué digo esto? Cuando tú y yo nacimos con una naturaleza pecadora. El pecado entra a Adán y Eva cuando ellos escucharon a Satanás. Y ahora tú y yo nacemos con una necesidad de pecar, con una naturaleza de... Nadie nos tiene que enseñar a pecar.
directamente vamos hacia el pecado. Se llama la naturaleza pecadora con la que nacemos. ¿Qué hace esa naturaleza? Nos lleva a la perdición, nos hace perder nuestra propia vida eternamente separados de Dios, nos hace perder la vida eterna y nos deja totalmente destruidos. Tú y yo necesitamos un redentor, pero este redentor tiene que ser un familiar, tiene que ser alguien que sea un pariente de nosotros. Por eso es que Dios mandó a su Hijo como un ser humano para venir a ser parientes de toda la humanidad. Nació como bebé, habitó en este mundo y fue un ser humano. Solamente como ser humano Él podía ser nuestro pariente que venía a redimirnos. ¿Qué quiere decir eso? Que con su sangre Él puede pagar por nuestras deudas, pagar por nuestros pecados y liberarnos de las consecuencias del pecado. Pero eso sí, tú tienes que ser viuda o viudo al pecado. No puedes seguir casado con el pecado. En el futuro va a haber unas bodas, se llaman las bodas del Cordero, donde Jesucristo es el novio y la iglesia es la novia. Pero si tú quieres ser parte de esas bodas, tú tienes que ser viudo o viuda al pecado, o tienes que morir el pecado, porque mientras tú estés viviendo para el pecado, tú sigues siendo en ese pacto con el pecado. Tú tienes que romper eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a morir a tu pecado? ¿O vas a matar el pecado? ¿Cómo es que le vamos a hacer? Una manera para que tú puedas recibir al nuevo esposo, para llegar a ser la novia de Cristo, es aceptando a Jesucristo y el pago redentivo que Él dio en la cruz por ti. Entregándote enteramente en espíritu, alma y cuerpo a tu Salvador. Rechazando a tu viejo esposo, que es el pecado, decir no quiero nada contigo, ahora yo estoy juntamente con Cristo. Y eso nos lo explica un poquito cómo hacerlo en Gálatas 2:20. Dice, ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó para salvarme. Así que ya no voy a rechazar el generoso amor de Dios. Cuando tú dices, sí Jesús, yo quiero que tú seas mi redentor, no quiero quedarme en esta pobreza espiritual, no quiero seguir viviendo sola, casada con este pecado, yo quiero ser libre para vivir contigo y recibir la provisión que tú me das. La provisión espiritual, la vida eterna, la paz que solamente viene de ti, la protección que yo necesito. Pero para eso tú tienes que ser una viuda del pecado, o tú tienes que estar muerta al pecado, para que el pecado diga yo ya no tengo, el pecado sepa que ya no tiene ningún poder, ningún derecho legal sobre tu vida. Tú tienes que renunciar a él. Y tú tienes que decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo me entregué a Jesucristo y Él es mi nuevo esposo. Todos necesitamos un redentor, porque las consecuencias de nuestro pecado es muerte, muerte eterna, es enfermedad, es un abandono, una tristeza, odio, mucho dolor. Hoy yo les animo que vengan al Redentor de la humanidad. Su nombre es Jesucristo. Y dejen atrás al esposo anterior, que es el pecado, el que nos tiene en cadenas, el que nos tiene aprisionadas para llevarnos una muerte eterna. Oremos, por favor. Padre Celestial, yo te pido que traigas revelación a cada uno de nosotros, cómo abandonar el pecado para tener una nueva relación con Jesucristo, el novio, que un día va a venir por su novia a la iglesia y vamos ahí a estar en las bodas del Cordero, un día delante de tu presencia. Hoy renunciamos al pecado, renunciamos a ese viejo hombre con el que estábamos casadas y hoy aceptamos a Jesucristo, nuestro nuevo Redentor y Salvador, y su sangre preciosa que fue derramada en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Amén. Yo los animo a que acepten al Redentor de sus vidas. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos vemos para el capítulo 3 del libro de Ruth. Dios les bendiga.